Hola a todos, bienvenidos al canal. Somos Santiago Acosta, Andrés Felipe Flores y hoy vamos a comenzar a responder sus preguntas. Y en el video de hoy nos vamos a concentrar en todo lo que son como consejos de estudio que varios nos preguntaron. Entonces, pues nada, comencemos. ¿Cuál es la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta que nos dejaron, así, pues que la dejaron es si ha sido para nosotros bueno dejar los libros de lado, es decir, dejar de basarnos en los libros para estudiar. Sí, porque eso es algo que mucha gente no... Pues no sé si todo el mundo que está viendo este video sabe, pero nosotros básicamente desde quinto. Yo creo, sí, desde cuarto yo creo que no toco un libro. O sea, yo creo que los libros son buenos para las ciencias básicas. Pueden tener su lugar para embrio, histo. O sea, hay muy poquitas cosas cambian, pero realmente para todo lo que es clínico, nosotros no volvimos a tocar un libro. Y eso ha sido satanizado por algunas personas, ¿no? Bastante, bastante, sí, como que les parece una locura el hecho que uno diga como yo jamás en la vida Harrison, que es la Biblia de la medicina interna para todo el mundo, yo detesto ese libro, creo que Santiago comparte Igual. el sentimiento y la gente nos ve como locos por el Sí. hecho de haber abandonado los libros. Y ahí yo creo que sería chévere aclarar que no es necesariamente porque lo que esté en el libro esté mal, sino que en mi opinión los libros están en una desventaja muy grande y no se trata de mal versus bien, sino en mi opinión eficiencia y como dirigir el estudio a lo que uno realmente quiere aprender, porque una de las cosas que yo me di cuenta, por ejemplo, un día yo estaba sentado ahí leyendo, creo que era Harrison o otro libro, y iba 4 páginas adentro y yo simplemente sentía que no me habían dicho nada puntual, un montón de estudios viejos, me hablaban como 3 páginas de epidemiología y luego al siguiente día yo iba a la rotación y me estaban hablando de guías y Harrison no mencionaba las guías. Como que yo veía ese mismatch entre lo que realmente yo sentía y lo que la universidad y las rotaciones me pedían que saber y lo que los libros daban. Sí, adicionalmente, pues más allá de eso, digamos, por lo menos a mí, por ejemplo, me gusta mucho leer UpToDate, que también da bastante información en muchos escenarios, pero creo que precisamente es eso, digamos que va mucho más dirigido a lo que uno realmente ve que necesita aprender en la práctica clínica, porque en general cuando uno lee los libros, pues sí, dan la versión y el autor escribe todo lo que sabe, pero a fin de cuentas no quedan unas recomendaciones claras en cuanto a esto es lo que hay que hacer, las guías dicen esto, la evidencia está en esto, los estudios que lo sustentan son esto, que creo que es lo que uno realmente necesita saber en clínicas cuando quiere de verdad estudiar un tema a fondo. Entonces creo que basado en todo lo que hemos dicho es la razón o las múltiples razones por la que hemos dejado los libros y que para mi opinión ha sido buenísimo. O sea, no me arrepiento, no extraño leer un libro y espero nunca extrañarlo, porque como dice Santi, para mí los libros son para básicas, para nada más. Bueno, yo creo que sigamos Ok. con la siguiente pregunta. Vámonos con la siguiente. Entonces, cuando nosotros dejamos los libros, básicamente lo que nos dedicamos fue a leer bases de datos. Entonces aquí nos preguntan si conocemos bases de datos médicas gratuitas para estudiantes de medicina, porque tenemos un video en donde hablamos de bases de médicas como Ambos y UpToDate, pero esas son pagas. Y yo, por ejemplo, me di cuenta que uno sale el Rosario, no sale y se le acaba la suscripción de UpToDate. Eso es terrible, eso es terrible. Toca buscar por Entonces, dónde ahí cómo tratar de autorizarla, pero sí es tenaz quedarse sin esa suscripción, la verdad. entonces sugerencias. Pues sugerencias, yo creo que honestamente solo tengo una, no sé si usted tenga otra, que es Medscape. Medscape es buenísimo en todo el sentido de la palabra, o sea, si uno piensa qué es lo que tiene UpToDate, tiene la literatura, la tiene resumida con estudios y lo que dicen las guías, Medscape tiene eso, que tiene ambos, que tiene Dynamed junto con UpToDate, tienen un resumen, digamos como de lo que uno sí o sí tiene que saber de un tema, Medscape lo tiene. Medscape tiene dosis de medicamentos, tiene calculadora de interacciones medicamentosas que también lo tiene UpToDate. Entonces creo que para mí es la mejor opción. Incluso ellos a veces suben como resúmenes de las guías. Entonces uno busca, no sé, guías de práctica clínica del 2021 y le salen todas como con los mensajes importantes. Es muy bueno. O sea, yo siento que comparado con UpToDate, me gusta más UpToDate, la verdad. Sí, de acuerdo. Pero si uno no tiene plata y no quiere algo para estudiar, además yo me acuerdo que antes de nosotros conocer UpToDate, nosotros Medscape era la ley, literal. me acuerdo, gastro, dolor abdominal, Uy, es que tiene muy Medscape fue la ley. así sí. como el resumen de UpToDate, ellos tienen Practice El Essentials. Practice Essentials es Esos son excelente buenísimos. de ellos. Y algo bueno además de Medscape, ahora que usted lo mencionaba de las guías, yo utilizo mucho Medscape para mantenerme actualizado precisamente por eso. Ellos sacan un estudio, por ejemplo, en el Congreso de la AJA presentaron este estudio. Por ejemplo, recientemente me acuerdo mucho el del Empulse, que es el de empaglifosina inicio de paciente hospitalizado. Ese Medscape ya habían dicho este es el estudio, hacen el resumen de los hallazgos, hacen de una vez la crítica, mientras que en UpToDate si uno quisiera eso, pues UpToDate se demora en ponerlo porque tiene que ser un estudio que dé un impacto para que ellos lo pongan como recomendación. Medscape va sacando artículos de absolutamente todo. En COVID era una herramienta espectacular para actualizarse, entonces Medscape es una herramienta invaluable y completamente gratuita. Sí. Lo otro que técnicamente no es una base de datos, pero si alguien, por ejemplo, dice como quiero aprender medicina y no sé bien, otra cosa que sí es gratuita es artículos de revisión con Sci-Hub.
Ah, sí, completamente de acuerdo. Que eso creo que usted en su canal tiene Sí, un videito de eso, en el ¿no? video creo que también lo subí en el nuestro, que es el de cómo estudiar o el de cómo buscar literatura científica. Uno el tema que lo necesite pone tema review, Mm. el journal que lo esté buscando, New England, Lancet, Nature, y lo baja por Sci-Hub y eso es una Sí. forma excelente de leer un tema y de estudiar un tema. Ok, vámonos con la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta que nos dejan es ¿cuántas horas al día recomiendan estudiar medicina? ¿Qué dice usted? Yo no siento que, o sea, es que siento que la pregunta formula como si hubiera una respuesta única, como si uno dijera, Andy, usted tiene que estudiar 3 horas al día, De de aquí en acuerdo, de adelante. acuerdo. Siento que, primero, depende de estudiar para qué. Si uno quiere estudiar para ser el mejor de la carrera y irse allá, quién sabe, a Suiza, a hacer investigación, pues uno va a tener que poner más horas y más esfuerzo que la persona que simplemente quiere pasar y ser un médico general y vivir su vida. Entonces creo que la meta es, primero eso va a determinar todo. Y lo segundo es que yo intentaría no pensar en términos de horas, porque uno se puede sentar aquí en el computador 3 horas frente a la pantalla y leer una página mientras procrastina o tomando literalmente notas de transcripción del libro. Y es una de las cosas que yo cuando estaba como en tercero me di cuenta que leer cuatro páginas me tomaba una tarde entera, porque casi que yo estaba transcribiendo el libro. Entonces, y en esa tarde entera no hice nada y estudié un montón, al final de cuentas. Entonces, siento que cambiar la mentalidad, en mi opinión, de horas de estudio a eficiencia de estudio, a realmente cuánto estoy estudiando al día, va más por ahí. ¿Qué cree? Pues yo creo también lo mismo, digamos que creo que en otro video responderemos lo de cómo manejamos el tiempo, pero esta pregunta quizá un poco orientada a eso, y estoy completamente de acuerdo con Santi en que no es una receta de todos los días tengo que estudiar 1 hora al día, todos los días tengo que estudiar 4 horas al día, pues algo que personalmente yo no hago, yo no tengo un tiempo específico de estudio en el que quiero hacer, sino que como dice Santi, yo me guío es conforme a la meta, yo soy como, bueno, no sé, por ejemplo, para esta semana qué tengo que hacer y conforme a eso yo voy viendo, ya cuando me conozco, cómo puedo manejar yo mi tiempo. Entonces yo sé lo que es antes, hay días que uno es muy efectivo, hay días que uno simplemente no está para estudiar. Ese día uno se va a sentar y más bien póngase a ver una película, va a ser lo mismo. Entonces creo yo que es más en cuanto a uno cómo se sienta, si es efectivo o no, y el tiempo en el que uno realmente le esté rindiendo, aprovechelo. O sea, no piense en 2 horas, 3 horas, aproveche lo que pueda de ese tiempo y guíese conforme es a lo que usted necesita hacer. Entonces necesito estudiar para el parcial de endocrino 10 temas en un mes. Ah, bueno, entonces pues yo sé que los voy sacando y conforme a eso voy organizando mi tiempo, pero creo que está muy mal en mi opinión uno casarse con la idea en la cabeza de que todos los días le voy a dedicar 2 horas de estudio a la medicina, porque en mi opinión se lo juro que eso no le va a servir para No, absolutamente nada. eso si uno está muy juicioso, lo logra hacer 2 semanas y luego un día Exacto. llega tarde o algo le pasa al perro y, o sea, la vida pasa. No, usted va a llegar el Entonces, domingo, un sábado que esté en Guayabao y va a decir 2 horas de medicina, no, usted se va a querer matar, o sea, no, y no mucha las va a experiencia rendir. con eso, ¿no? Sí, no voy a decir que no, pero sí, o sea, mi opinión es aproveche cuando sea útil y conforme, como dice Santi, a lo que no quiera hacer. Ok, Bueno, siguiente pregunta, ¿cuál es, Santi? entonces nos preguntan, ¿qué metodología recomiendan para integrar y recordar los temas? Hijo de pucha. Eh, Nuevamente lo mismo de la pregunta anterior, no hay una respuesta única, creo yo. Hay muchas estrategias que uno puede hacer, pero personalmente lo que yo utilizo es básicamente yo lo que leo lo resumo en una presentación y esa presentación trato de exponerla. Usualmente YouTube es mi herramienta para hacer eso, o sea, se la expongo a alguien, pero si no, uno, como dice Santi, tiene Santi en sus videos también exponerse a uno mismo, explicarse a uno mismo, o sea, realmente tomarse la tarea de entender el tema para poder explicarlo hace que uno lo entienda y hace que uno lo recuerde mucho más a largo plazo. Y ya como en el transcurso del tiempo para que uno se le quede ese tema, yo personalmente lo que hago es cuando estoy estudiando algo o cuando estoy en el hospital viendo pacientes, cuando veo un término, trato de acordarme de qué es eso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, veo un paciente que está manejado con furosemía, para poner un ejemplo muy básico. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es que actuaba esa vaina? ¿Eso qué eventos adversos tiene? Y así uno como que todo el tiempo va integrando. Eso es como, yo no, pues no tengo el nombre técnico de eso. Ya les se los digo. Exacto, Santi lo tiene, que es llegar a la misma información a través de diversos como caminos, de diversas rutas. Eso hace que uno todo el tiempo esté con una repetición activa de las cosas, sin necesidad, por ejemplo, de hacer flashcards ni nada por el estilo, es con el día a día, porque de hecho pienso yo que cuando uno integra las cosas en el día a día y ya en la vida real es cuando más las logra mantener a largo plazo. Si usted estudia algo que ve en un paciente, eso casi siempre se queda para toda la vida. Entonces, pues, ese sería como mi consejo, no sé, Sí. Santi. No, completamente de acuerdo porque siento que los dos puntos fundamentales se mencionaron ahí eran uno,
tener claro que a veces, y eso siento que es algo que nos debe haber pasado muchas veces, que uno llega y uno comienza a leer algo, y de pronto uno toma sus apuntes, de pronto uno hace sus cosas, pero es muy distinto cuando uno llega y uno va a intentar hablar, porque ahí uno automáticamente se da cuenta de todas las cosas que su mente se perdonó a sí mismo o hizo las conexiones sin que estuvieran ahí, y uno a la hora de intentar ponerlo en palabras, intentar articularlo, o sea, cuenta, oiga, esta parte no la entendí tan bien, no la entendí tan bien, oiga, esta parte no me quedó tan clara como yo pensé que se veía en mi mente. Eso o sea, que yo me he puesto como a leer como esta psicología del aprendizaje, ellos llaman ilusión de maestría, que nosotros siempre cuando estamos leyendo algo, nosotros confundimos la familiaridad de algo, como, oiga, sí, esto ya lo he visto varias veces y ya lo subrayé, con realmente la maestría, el conocimiento profundo sobre eso. Una de las técnicas que ahí se hizo es precisamente explicarlo. Uno cuando está explicando, uno se obliga a no tener puntos ciegos, porque uno mismo se da cuenta, uno mismo se da cuenta como, oiga, salté de aquí a aquí y no sé qué los une. Entonces, eso que es la técnica de Feynman, básicamente es como la técnica así psicológica, a mí me parece muy buena para integrarlo. Que integrarlo yo creo que es esa como idea de, con el conocimiento de lo que está ahí, y meterlo como a mi mente. Para integrar, ¿qué otra cosa creo que es buena? Otra cosa que creo que sería buena es no estudiar por bloque. Porque, digamos, no sé si se ha dado cuenta que uno llega y uno estudia algo de neuro. Y algo de neuro, entonces esa pregunta, un tema de neuro que causa debilidad muscular no sé, alteración de sensibilidad. Y dice, listo, lo entendí. Y uno luego llega y ve otra enfermedad que tiene debilidad muscular y otros síntomas de sensibilidad. Y luego llega uno a un paciente y uno no sabe, o un caso clínico, lo que sea, un examen de residencia, lo que sea, y uno llega y dice, oiga, estas dos enfermedades como que las tengo más o menos en mi cabeza, pero no las integré en el sentido de que no sé discernir entre ellas. ¿Sí le ha pasado? Sí, claro, completamente de acuerdo. Creo que eso parte de precisamente lo que usted dice, o sea, si uno estudia como el específico de la enfermedad y no entendió inicialmente cómo se aborda la debilidad y cómo se aborda el trastorno en la sensibilidad, pues eso le va a cambiar todo, porque por si además, pues siempre dicen que uno nunca piensa en lo que no sabe y en lo que no ha estudiado, pero es imposible estudiar cada una de las patologías específicas, pero si uno estudia el síntoma general, ¿sí? Cómo abordar la disnea, cómo abordar el dolor torácico, que son temas que inicialmente cuando uno los estudia uno dice como esa vaina es muy maluca porque me dan una lista de causas, una Es lista muy de... específico. Pero si uno realmente como que aprende a por lo menos los aspectos clave, cómo abordar, por ejemplo, no sé, un trastorno de la debilidad, venga, es proximal, es distal, cómo empezó, en dónde empezó, y ya con eso yo puedo decir, bueno, de pronto me voy orientando hacia esto y, yo estudié esa enfermedad que decía esto, entonces es mucho más fácil que decir debilidad, estudié solo dos enfermedades que hacen eso y pucha, ¿cómo las diferencio? Eso se llama mentalidad de principios primero. En inglés suena más elegante, es principles first. Menos mal. Que es, Sí. que es esto de que cuando... lo que siempre dicen de no pierdas el bosque por las... ¿cómo se llaman estas vainas? Las semillas, las No, hojas. las hojas. Ok. No pierdas el bosque por las hojas. Que muchas personas le pasa, uno llega, uno ve la enfermedad, síndrome aórtico, entonces uno comienza a estudiar el síndrome aórtico y como que lo desliga del resto de cosas sin tener en cuenta que el paciente no va a presentar con un síndrome aórtico en la cabeza, sino que va a presentar con dolor torácico. Entonces, siempre que si uno está estudiando algo, como que tomar un paso para atrás, intentar ver esto dónde entra, y uno puede hacer eso virtualmente con todo, o sea, síntomas es una cosa, microbiología, uno está aprendiendo una bacteria, antes de comenzar a aprender factores de virulencia de esa bacteria, bueno, esa bacteria dónde está, de qué familia es, esa familia de qué grupo es, de qué categoría, como siempre tener como esta vista panorámica de las cosas, eso ayuda mucho a integrar y a recordar lo que Andy estaba mencionando básicamente, es la repetición espaciada, que es la idea de que yo aprendo un tema, pero no importa que también yo lo aprenda, lo voy a olvidar. Eso hay estudios de un científico alemán llamado Hermann Ebbinghaus y él decía que dependiendo del tema uno puede olvidar hasta el 80% de las cosas a las 2 semanas. Eso es un montón. Y la solución para eso es repetirlo por intervalos. Pero yo sí creo mucha gente porque mucha gente conoce ese consejo, pero dice, no, entonces me la va a pasar haciendo flashcards. Pero es imposible uno estar haciendo 10.000 flashcards cada día, divididas. Entonces esas son buenas como para comenzar, de pronto como para hacer esos primeros intervalos de aprendizaje, pero después yo sí creo que lo que Andy dijo es un hábito, porque mucha gente ve el mismo paciente con la misma furosemida, pero no se toma el tiempo de decir, oiga, ¿cómo es que esto actuaba? ¿Cuál es que era la dosis? Las personas que tienen ese hábito y que desarrollan ese hábito desarrollan maestría sobre esas cosas. Sí, yo creo que es eso.
por ejemplo, cuestionarse mucho lo que uno ve en los pacientes. Muchas veces uno ve un paciente que le pasaron una interconsulta y no es así, lo pusieron así y ya. Me acuerdo mucho nada más, anteayer estaba en un turno, un paciente que lo sacaron de reanimación con diagnóstico de angina inestable. Pues uno de entrada si se vaya, uno dice, no, pues ya tiene una angina inestable, tiene el manejo antiisquémico, sí o no, pero uno va y reinterroga al paciente y lo ve bien y nuevamente entramos como, venga, pero el man llegó era una señora, llegó por dolor torácico. ¿Cómo era ese dolor torácico? Y la señora, lo primero que me dice es el dolor me duele cuando respiraba. Y yo, No está. pues angina inestable como que no es, como que no me suena tan cardíaco, ¿no? Entonces, pues, a menos de que sea, no sé, una pericarditis, yo qué sé. Entonces, pues el punto es ese, como siempre cuestionarse las cosas, siempre decir, no solo en la furosemía como cómo actúa esta vaina, sino venga, ¿por qué la tiene? Si tiene indicación, le puedo poner algo más, algo me podría reemplazar este medicamento que sea mejor al paciente, y así uno empieza a integrar y a empezar en un montón de cosas que hace que uno esté repitiendo. Y me gustaría adicionar una cosita ahí con lo de las flashcards, y sí, uno conoce un montón de gente que ve un video de flashcards y dice, ya, encontré la magia para recordar la medicina, y de hecho los videos se llaman, los videos de flashcards es cómo no olvidar nada en medicina. No es como, o sea, las flashcards son excelentes en mi opinión para estudiar para un examen. USMLE, MIR, examen de residencia, me sirvieron un montón. Pero que yo diga, uy, ahorita en la residencia me voy a poner a hacer flashcards de cada rotación en la que esté y después empezar a hacer todas esas flashcards. A fin de cuentas voy a tener como 600 flashcards para hacer en un día y a qué horas. O sea, y además pues ya va a ser como hacerlas por obligación, en fin. Entonces creo que es más integrarlo en la vida y coger el hábito, como decía Santi, de hacer esa repetición espaciada. Ya le cogeré el término, le quedé listo. Y a propósito, si quieren averiguar por qué la repetición espaciada funciona, es un fenómeno súper chévere que se llama potenciación a largo plazo, que es un fenómeno neuronal para los que les gustan neurociencias. Pero lo otro que sí iba a decir, que yo me acuerdo que nosotros sí hacíamos, porque antes de que nosotros nos la pasáramos en la clínica y todo eso, pues éramos en ciencias básicas, no teníamos acceso a pacientes todo el tiempo. Algo que yo me acuerdo que hacíamos y hacíamos los dos, incluso antes de que decidiera yo hacer el USMLE o... los question banks. Nosotros teníamos un montón de question banks. Ajá, teníamos una aplicación que en ese momento era gratis. Ajá, Cuando dejó de ser gratis yo la dejé usar, que era Pastest. Al final de cuentas la aplicación es lo de menos. Hay muchas. Si quiere una gratis, hay una que se llama MedBullets, que también es buenísima. Pero yo me acuerdo que todo el tiempo nos ponemos a hacer casos clínicos. Y uno al hacer casos clínicos pasa eso. Uno llega, le muestra el caso clínico y uno dice, ay, pucha, ¿cómo es que era esta enfermedad? Y uno intenta responder y uno hace ese esfuerzo de intentar acordarse de todas las cosas. Eso creo que es buenísimo para un estudiante de medicina que esté en básicas ahorita. Búsquense una de esas aplicaciones. Hay aplicaciones del MIR, si ustedes quieren una dice España, del USMLE. Pero lo que quiero dejar claro es que nosotros en ese momento ni siquiera queríamos. Yo no quería hacer el USMLE, usted tampoco. Y aún así nos la pasamos ahí todo el tiempo. Porque era una forma de constantemente estar repasando los temas y aplicándolos, que es... Y creo que a fin de cuentas eso nos sirvió porque cuando nosotros pasamos de básicas a clínicas nos hacen como un simulacro del Step 1 y nosotros dos fuimos el mejor puntaje y fue en gran parte por eso, un montón de enfermedades que uno no veía en básicas, pero que habíamos visto por el USMLE y por además, las question banks y todo. Yo lo otro que siento es que uno le enseñan ahí detección de patrones. Sí, de acuerdo. Porque uno es lo mismo, uno cuando está en básicas uno ve enfermedad por enfermedad por enfermedad por enfermedad. Aquí llega un caso clínico y me muestra 6 enfermedades a la vez. Un dolor torácico, 6 opciones. Y me toca ver, oiga, cómo es que es la cosa, cómo diferencio estas, cómo diferencio esas. Y esa detección de patrones, una vez nosotros llegamos a clínicas, pues yo no sentí como ese gran choque en cuanto de... No. Yo sentía literal como que los casos clínicos ahora son de verdad. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ok, bueno, suficiente esta pregunta. Sí. Esta pregunta dice, consejos para hacer un resumen de un artículo. ¿Qué dice? Si quiere comienza esta... ¿La presento yo? Bueno, pues yo diría que consejos hay varios, pero para mí el más importante es que cuando resuman no solo un artículo, sino cualquier cosa, no transcriban. Es como el principal consejo que yo le doy a todo el mundo. Porque uno ve un montón de gente que tiene una pantalla de estas así toda amplia o así no tengan esa pantalla amplia y parten la pantalla en dos y ponen aquí lo que están leyendo de aquí y uno los ve literalmente que su cabeza lee y cose acá y básicamente están traduciendo o si lo están haciendo en inglés están transcribiendo la información a sus palabras. Pero uno va y le dice, oiga, ¿qué es lo que acabo de leer en la última página? Y ni idea, es como, uy, me toca volver a leer. Entonces... el principal consejo en mi opinión es no transcribir. O sea, personalmente lo que yo hago es, no me leo todo el artículo porque si es un artículo de 20 páginas y me lo leo todo y voy a resumir desde la primera, pues también perdí el tiempo, no me voy a acordar de lo de la primera así muy bien. Entonces lo que yo hago es leer, no sé, por ejemplo, la primera sección, fisiopatología, si es por ejemplo un review, y trato de entenderla leyendo únicamente. Luego me voy a resumirlo en mis palabras sin ver el artículo.
lo resumo y luego hago una revisada rápida de esa parte de fisiopatología. Entonces digo, ay, juepucha, me faltó esto. Entonces ahí me doy cuenta, uno, que fue lo que más me costó acordarme. Entonces eso hace que lo lea 2 veces y hace que lo que yo transcribí o lo que yo escribí fue realmente lo que yo entendí. No fue solo pasar la información de un lado al otro. Yo creo que eso sería lo más importante que yo podría decir a la hora de resumir no solo un artículo, sino lo que sea. Sí. Ahí en realidad les tengo un estudio chévere. Hicieron un estudio, no me acuerdo de qué año, en la Universidad de Washington, en el que dividían básicamente, analizaban una clase. Entonces habían 2 tipos de estudiantes, ¿cierto? Ponían como 2 grupos. Un grupo cogía computador y se ponía a tomar notas. Y el otro grupo se ponía a tomar sus notas así. Lo que se dan cuenta es que, como palabra por palabra, había una gran densidad de información en las personas que tomaban las notas así. Y una densidad muy pequeña en las que tomaban notas a mano. Pero en el examen que les hacían después, les iba mejor, como 30% mejor a los que tomaban las notas a mano. Lo que se dieron cuenta después de hacer como varios análisis no es que tomar las notas a mano tenga un proceso mágico, sino que cuando yo estoy tomando las notas a manos, me obliga a que no pueda simplemente transcribir lo que me están diciendo, porque no puedo, no alcanzo. Entonces tengo que pensar, ok, lo que acabo de recibir, voy a intentar sintetizarlo de una manera corta y ponerla aquí. O sea, estoy intentando no solo transcribir la información, sino transformarla. Y pues es un ejemplo de una clase, pero al final de cuentas va a lo mismo. Cuando uno está leyendo, intenten evitar actuar como simples, como punto de transición de la información. Intenten realmente pensar en ella y decir, ok, ¿qué es esta vaina? Entiendo esta idea, ¿será que la puedo explicar a alguien? ¿La puedo escribir de una manera que sea lógica para mí? Algo que, por ejemplo, yo hago mucho con mis resúmenes y mis notas en general es cuando yo estoy leyendo un artículo y si ustedes, por ejemplo, vieron nuestro video como las guías de dolor torácico, si ustedes se dan cuenta, yo cogí la guía y la trastorné. Yo cogí los algoritmos que daban como en la página 30 y los puse al principio, porque yo intento de cierta manera como coger lo que me están dando y meterlo en la manera en la que yo pienso del tema. Que si yo literalmente estoy en la clínica y me llega un paciente con dolor torácico, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Yo digo, ok, esto. Entonces, si el algoritmo que yo encontré en la página 30 me sirve para eso y no el primer algoritmo, intento que mis resúmenes muestren la manera en la que pienso. No solo la información, sino que literalmente muestren como una vía de pensamiento. Sí, creo que es muy importante. De hecho, ahora que mencionas eso, uno también se da cuenta mucho de eso en las presentaciones. Hay gente que la pueden hacer una presentación y revisa un artículo de la persona y la persona expone el artículo en el mismo orden. Y muchas veces cuando uno va a ver, uno dice, pero ese no es el orden en el que yo entendería ese tema. O sea, como no tiene ningún sentido. Y además uno va a decir y uno dice, pues me dieron una clase, un artículo que pues yo hubiera podido haber leído y ya. En cambio, si ustedes ven, por ejemplo, las presentaciones que nosotros hacemos, precisamente creo que los dos tenemos esa cosa y es yo hago primero el resumen, por ejemplo yo siempre lo hago en PowerPoint, pero yo cuando lo voy a convertir en una presentación jamás va a quedar en el mismo orden de las cosas en que leí, porque yo trato de decir cuál es la forma más lógica de entender y de esa manera de poder explicar esto. Entonces creo que eso también va a ser un muy buen resumen de un artículo, de cualquier cosa. Next. Bueno, siguiente pregunta, creo que a usted. Sí, listo. Entonces, ¿cómo hacer para ir a clases? Ver las tutorías de este canal, leer artículos y tomar notas en 24 horas. Es imposible, en mi opinión es imposible 24 horas, pues pucha, no, o sea, ir a clases, tutorías, artículo, tomar notas, no. Creo que la clave está en redefinir el tiempo, sí. Porque pues uno no tiene 24 horas. De acuerdo, además, uno tiene... mucho menos. 2 cosas. Uno tiene más de 24 horas. Entonces, si uno realmente quiere hacer cada una de esas cosas, pues obvio no las va a hacer todas el mismo día, las va a distribuir en la semana, en el mes. Pero ahí lo otro que yo diría es evitar la redundancia, o sea, intentar lo mismo, ser eficiente con el tiempo de uno. Porque yo, por ejemplo, me daba cuenta, yo cuando estaba como en quinto, me acuerdo que como en cuarto, cuando todavía no había abandonado el Harrison y sus libros, yo llegaba y primero veía Medscape, después me iba a Harrison, después no me acuerdo de que veía otra cosa, como un video, una conferencia, como que veía de múltiples cosas. Y eventualmente simplemente el tiempo no me dio. O sea, ya no podía mantener con eso. Pero lo que me di cuenta es que con identificar cuál de todas esas era la que mejor tenía la información, me llevaba al 90% de los mensajes que se dijo en todas partes. Y esa idea de que uno sí repite la información la va a memorizar, tal vez un poco, pero ¿a costo de qué? ¿Y cuántas veces repetirlo y más leyendo? O sea, es diferente repetir las cosas yo recordándolas a repetir las cosas leyendo 3 veces lo mismo. Yo creo que también va un poquito así como a lo que dice Santi de ser eficiente, pero también de priorizar.
Porque si yo digo, bueno, pues aquí nos están diciendo en 24 horas, voy a asumir que es que tiene un día para estudiar algo. Entonces uno dice, tengo un día para estudiar un tema. Entonces, ¿qué herramientas tengo para estudiar ese tema? Entonces uno puede sacar 80.000 herramientas. Entonces la pregunta es, listo, pues no en un día, sino en la tarde que llegue después de rotar, esas herramientas, ¿cuáles creo yo que son las que más me van a servir? Entonces, por ejemplo, no sé, pues si espero sea nuestro video, muchas gracias, se ve nuestro video, se ve nuestro video y dice, pues quiero profundizar, no me quiero quedar solo con el video, pues entonces priorice una sola cosa, porque ahí dice leer artículos en plural, yo no creo que sería, coja un review, coja algo que sea corto, no se vaya a ir, por ejemplo, si se vio el video de Lupus, no se vaya a ir a leer Lupus en UpToDate, tiene como 60 artículos, no va a acabar hoy. Entonces creo que es también uno ser consciente de cuánto tiempo tiene y conforme a eso priorizar. Entonces yo creo, por lo menos yo lo que hago, si tengo mucho tiempo para leer algo, yo usualmente lo leo de 2 sitios, como para tratar de que sea UpToDate y como un review. Pero si solo tengo un día para leer algo, yo leo de un solo sitio y usualmente lo que hago es priorizar un review. Y de pronto si mucho me leo como el Summary and Recommendations de UpToDate para ver qué cosa hay diferente del review que leí. Pero creo que es eso, sí, como priorizar qué realmente me va a servir en el tiempo que tengo para hacerlo. Sí, fundamental. O sea, puntos de que yo me gustaría como resaltar. Uno, traten las cosas como herramientas, no como absolutos. O sea, no es que uno tenga que hacer todas las cosas para que uno le vaya bien. Hay veces que, y siendo muy sincero, hay veces que yo hago una revisada rápida, no encuentro un buen artículo de revisión. UpToDate, 18 artículos, entonces no es una opción. Y me voy y encuentro una conferencia buenísima en YouTube. Muchas veces yo priorizo ver la conferencia en YouTube y de pronto buscar las cosas que no me quedan muy claras en otra parte. Pero lo trato como una herramienta. Y creo que la otra habilidad fundamental que es buena reforzar, que siento que mucha gente no le pone atención a eso, es saber elegir. Sí. O sea, porque pues, precisamente la habilidad que yo tengo de decir como esa conferencia es mejor que este artículo, sale de una capacidad de distinguir cuál de los dos me va a servir para una meta. Y esa habilidad de discriminación es fundamental. Mucha gente simplemente espera como que el profesor les recomiende un artículo para buscar. Uno tiene que familiarizarse, uno tiene que desarrollar esa habilidad de ver un artículo rápidamente y decir, ¿esto tiene lo que yo busco o no tiene lo que yo busco? Hay una frase, creo que de Jefferson, no me acuerdo, que decía como, si él va a talar un árbol y le dan 8 horas para hacerlo, va a usar 6 de esas para aprender a usar la hacha. Algo así, no es exactamente así la frase. Pero la idea es esa, que es muy importante saber prepararse para identificar cómo hacer la tarea. Entre artículos, eso a veces es difícil, uno ve lo que dice Santi, sí, digamos, uno manda a revisar a un estudiante algo y están esperando, es como, ¿y de dónde leo? Es como, pues uno también tiene que aprender a encontrar la información por su cuenta y qué información es útil. Sí, creo que eso es fundamental, decir, el año de publicación es reciente, no es reciente, tiene los temas que me sirven o no, porque ves que uno va a ver un review del Nature que tiene 15 páginas de fisiopatología y 2 de clínica. Sí. Pues venga, pues dudo mucho que en medicina interna me vayan a preguntar la fisiopatología del gen afectado específico, cuando es mucho más probable que me pregunten criterios diagnósticos y manejo. Exacto. Entonces, como, sí, saber discernir. O que voy y tiene un párrafo de tratamiento, o por ejemplo que yo entro, oiga, no tiene el resto de algoritmos, de que se sabe como buena. Entonces sí, eso fundamental. Next. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo estudiar para una rotación? Está difícil. Bueno, yo siento que lo que estamos diciendo ahorita, de primero ponerse metas. O sea, siento que si uno simplemente como va a la deriva y dice, bueno, voy a estudiar para la rotación, uno está destinado a fallar. Uno tiene que poner la meta clara. De esa rotación, ¿qué quiero sacar? ¿Cuáles son los...? Y una meta razonable, porque yo me acuerdo que a veces cuando nosotros comenzamos en medicina interna, voy a sacar 50 temas. Imposible. Uno tiene que ser razonable y poner como worst case scenario, como un escenario en donde así las cosas sean muy difíciles, no sé, la rotación sea muy difícil, igual voy a sacar esos temas. Una vez uno tiene esos temas, uno dice, listo, ok, voy a estudiar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y comenzar a distribuir más o menos su tiempo. De nuevo, no creo que horarios sumamente rígidos como valer 3 horas al día sean efectivos, pero sí más o menos como, ok, en esta semana tengo que sacar más o menos este tema. La próxima semana tengo que sacar más o menos el otro tema. O estos otros 2 temas. Y creo que es fundamentalmente eso. Sí, de acuerdo. Como pues para poner un ejemplo de aplicado a lo que estaba diciendo Santi a la vida real, ahorita que estoy en la residencia, que uno, sí, lo mismo, uno entra a la residencia y uno dice, voy a leer todo de endocrinología. Imposible, o sea, imposible. Los temas son absurdamente largos. Entonces, lo que yo hacía fue precisamente lo que hizo Santi. Yo dije, bueno, tengo la lista de temas que tengo que leer. Nosotros, pues, por lo menos en la rotación endocrino, tenemos un mes de diabetes y un mes de endocrino general. Entonces, en el mes de diabetes voy a priorizar leer esto y en el mes de endocrino general voy a priorizar leer esto. Fue como lo que sí o sí iba a leer, siendo realista de que realmente alcanzaba en un mes.
Y si terminaba eso, decía, listo, pues ya ahí puedo empezar a ahondar un poquito más en otros temas que quizá no profundice. Pero creo que sí, como ser realista en lo que uno quiere y a partir de eso, con todo lo que hablábamos de buscar las herramientas y demás para estudiarlo. ¿Sabes otro punto que estaba pensando? A veces uno comienza rotaciones de las cuales uno sabe virtualmente nada y es necesario como una capa, como capa base para aprender, por ejemplo, en neuro. Yo me acuerdo que en neuro mucha gente le pasaba que entraba y comenzaba a leer enfermedades, pero no sé, leían X cosas del hipocampo y decían como que es el hipocampo. Entonces como que no sabían dónde. Entonces creo que es una de las maneras de responder bien esa pregunta es prepararse un poquitico antes, especialmente cuando algo así es necesario. Entonces no sé si ustedes saben que van a entrar en una rotación en la que literalmente están en ceros, dedíquenle un par de semanas en vacaciones, algo así, a las bases, para que ustedes cuando ya les toque leer los temas como tal, se digan, ah, claro. O por ejemplo, no sé, si van a entrar a la medicina interna y saben que un tema es falla cardíaca y no saben nada de diuréticos y van a comenzar ya a hablar de indicaciones y eso, de pronto repásense un poquito más o menos cuáles son los grandes grupos de diuréticos, algo así. Y creo que eso les va a facilitar mucho la cosa. Sí, de acuerdo, creo que eso va pegado como lo que hemos hablado de integrar. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, y la última. Última pregunta. Dice, ¿me toca a mí? ¿No le toca a usted? No sé. Creo que le toca a usted. Que yo diga esto. Bueno, ¿cómo estudiar para un examen? Bueno, creo que el mensaje número uno y más importante es, por lo menos en una rotación y cuando estén viendo una materia y lo que sea, es nunca estudiar pensando únicamente en el examen. Sería el primer mensaje que diría yo. O sea, casi toda la mayoría del tiempo uno tiene que estudiar pensando en cómo puedo estudiar y realmente aprender un tema y no solo pensando en lo que me van a preguntar. ¿Sí? Por ejemplo, sí, o sea, en la rotación que sea en medicina interna, por ejemplo, nosotros en el examen solo nos preguntaban 10 temas, creo. Entonces, pues no me voy a poner a estudiar únicamente esos 10 temas en la rotación. O sea, si yo realmente quiero aprender medicina interna, tengo que estudiar muchas más cosas. Entonces, estudiar como para la vida y pensando en las cosas que realmente me sirven. Por lo menos lo que yo hago es eso. Y si tengo un examen, por ejemplo, hablo específicamente en la residencia de geriatría. Yo utilicé geriatría, estudié todo, fisiología del envejecimiento y no sé qué, pero tenía un examen al final. Entonces, pues yo sabía que en la última semana me iba a dedicar ya a estudiar únicamente para el examen de los temas que entraban en el examen. Entonces, yo diría que si uno hace eso, uno queda con unas excelentes bases y de por sí se prepara para las típicas cosas que pasan en un examen donde, oiga, ese tema no dijeron que le iban a preguntar. Ah, bueno, pero usted lo estudió porque usted estudió para la vida, no para el examen. Y dos, hace que cuando uno llegue a estudiar para el examen, pues ya haya estudiado los temas y sea únicamente repasar, no sea estudiar de cero. Esa sería como la recomendación que yo daría. Ahí yo quiero enfatizar dos cosas. Uno, fíjense que no lo dijo explícito, pero es que muchas personas hay que tener en cuenta que no comienzan a estudiar, o sea, no comienzan a aprender a leer el tema hasta una semana faltando el examen. De acuerdo. Entonces comenzar temprano. Si uno tiene algo, comenzar desde que uno comienza. Si uno comienza una rotación de medicina interna, desde el día uno llega y va a comenzar a leer alguito. Si uno sabe que el parcial va a estar muy jodido, bueno, comenzar, vale, de pronto priorizar esos temas y también leer de vez en cuando aquí y allá los temas para la vida. Y lo otro, enfatizar de ahí. Una de las cosas que yo me fui dando cuenta con el tiempo es que nosotros durante básicas comenzábamos a leer muchos temas que no tenían nada que ver. En endocrino realmente lo único que teníamos que leer era obesidad y diabetes, Sí, pero nosotros leímos hipotiroidismo, yo no sé qué. Y en ese momento alguien podría llegar y decir, perdieron tiempo, no les sirvió de nada para el examen, sacaron peor nota que alguien que se dedicó solamente a aprender esos temas. Pero algo que siempre termina pasando en medicina es que cuando llegamos a medicina interna, todos esos temas ya los teníamos. Exacto, sí. Entonces, mientras que la gente llegaba clavada a la casa con 18 tareas, nosotros llegamos con 3, 4, 5, muchas veces incluso ya las medio habíamos leído a la hora del parcial, de ese parcial, oiga, este tema ya no es nuevo, es simplemente repasada. Entonces creo que eso es fundamental. Uf, y eso facilita todo, absolutamente todo. En la residencia, por lo menos, haber sido tutor de medicina interna, haber leído tantos temas antes, facilita muchísimas cosas, sobre todo de comprender y precisamente de poder aprovechar el tiempo para estudiar bien, tanto para una rotación como para un examen. Sí, o sea, nunca sientan que aunque no se los van a preguntar ahí mismo, no les va a servir. Así sea literal para el examen de residencia. ¿No se acuerda que en nuestra entrevista que hicimos aquí abajito, en la parte de cardio del MIR, la leyó súper rápido? Sí, sí, de acuerdo, sí, cuando yo estaba estudiando para la residencia, el libro del cardio de UNIR, que es el más largo, me lo leí como en 2 días porque yo decía, este tema ya, este tema ya, este tema ya, había muy poquitos temas en donde realmente yo decía, uy, me toca como profundizar realmente, yo solo le pegaba una ojeada rápida, decir, esto ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo he leído, y es solo repasar, sí. Entonces, eso yo creo que es fundamental, y ya como consejos un poquito más relacionados a la parte del examen como tal, uno, comenzar desde antes. 2,
no hacer como lo que se llama en inglés cramming, que es que ustedes el día antes del examen se ponen a leer absolutamente todo, sino intentar como distribuirlo un poquito más, darse un poquito más de tiempo. Entonces, no sé, una semana, si pueden un poquitico más ir leyendo un poco como de manera distribuida así. Lo otro, no relean las cosas, porque muchas personas hacen eso. Llegan y su manera de estudio es volver a escuchar la clase, literalmente, o sea, eso yo lo he visto un montón de veces. Ellos llegan, se ponen los audífonos de la clase que ya escucharon una vez, toman otra vez apuntes, yo no sé por qué, pero toman otra vez apuntes o revisan los que ellos ya tienen y los leen un montón de veces, un montón de veces, un montón de veces, pero no hacen nada activo. O sea, no hacen nada para ver si realmente, lo que hablamos ahorita, las ilusiones de conocimiento, confundir la familiaridad de los temas, de lo que yo leí, con realmente la maestría sobre ellos. Entonces, por ejemplo, no sé, algo que nosotros hacíamos era que nos reuníamos y nos comenzamos a hacer preguntas. Yo le decía, córcheme. Y me ponía, y yo decía, oiga, esto no lo sé tan bien. Y yo le hacía exactamente lo mismo. Y el hecho de uno intentar formular preguntas y responder preguntas es sumamente útil. Otra cosa que nosotros hacíamos era resolver casos clínicos. Yo me acuerdo que nosotros vendíamos unos... Bueno, yo vendía, usted creo que también vendía unos resúmenes, pero son unos resúmenes, al final, por lo menos en los míos, había flashcards y casos clínicos. Y eso era súper útil, súper, súper útil. Creo que nosotros hacemos past test de lo Sí. que íbamos a hacer, del examen que Sí, íbamos a nosotros siempre presentar. hacíamos pastes, por ejemplo, si estábamos rotando en gastro, hacíamos pastes de gastro. Y creo que ahí también entra, o sea, completamente de acuerdo con Santi, y algo que no se ha mencionado es eso, como si uno el último día está estudiando, eso es un mal pronóstico Mm, para su examen. Para mí el mejor pronóstico para su examen es si usted el último día o los últimos días está repasando, no estudiando, no aprendiendo exacto. alguno, está repasando. Y ahí entra, creo yo, pues si ustedes sienten que se benefician de eso, por lo menos yo sentía que me beneficiaba un montón de eso, era el estudio grupal. Digamos, o sea, lo que decía Santi, nosotros preguntábamos, pero nosotros también nos reuníamos con nuestros amigos y el estudio con nuestros amigos éramos usted y yo exponiendo los temas. Exacto. Y entonces si uno expone el tema es porque ya lo tiene interiorizado, ya aprendió y precisamente lo que decía Santi, el estudio no era ponerse a volver a leer Sí, no, nosotros no nos sentábamos, bueno, entonces ¿quién lee lo primero? No, Exacto. era activo, era Porque poner... además si usted lee 5 veces sus apuntes, a la tercera vez usted va a empezar a decir, ah, aquí dice esto, esto, aquí dice esto, esto, y usted nunca lo termina Exacto. leyendo de verdad. Mm, Y es diferente a decir, venga, entonces ya sin apuntes, ¿qué es lo que dice ahí? exacto. Ah, ya la cosa cambia. Y eso hace mucho la diferencia en a quién le va bien y a quién le va mal en un Mm. examen, siento yo. Bueno, ¿algo más? Creo que ya son todas, ¿no? No, pues creo que eso sería todo. Mil gracias a todos los que llegaron hasta aquí, hasta el final del video. Recuerden que tenemos el pack de nuestros 2 diplomados, electrocardiograma y radiografía de tórax a $50 solamente. Y pues nada, nuevamente mil gracias a todos por el apoyo y mil gracias por los 100.000 suscriptores. Nos vemos en el próximo video de Q&A.